Shalom a todos, esta es la congregación Beit Pilares del sector Candelaria en Arecibo, dándole toda honra a nuestro Abacadosh por un día más para poder adorar y contemplar su hermosura. Le llevamos también a los hermanos que nos ven a través de este medio, les saludamos y le damos toda honra al poderoso porque podemos llevar esta palabra a través de este medio. Le damos la verajá en el nombre del poderoso de Israel y le decimos que no se detengan y continúen caminando y llenándose de fuerza y fortaleza, aunque el camino a veces sea difícil, pero todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece. Entramos entonces a la parashá número 2, la parashá de Noah, y esta parashá comprende desde el capítulo 6, versículo 9 hasta el capítulo 11 y versículo 32. Y un significado para Noah es el mismo nombre del personaje principal de esta parashá y también significa descanso. Descanso. Entonces hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando, de lo que comprenden estos casi 6 capítulos y damos todo oído para que nuestro Abacadosh nos hable a través de esta palabra. Dice que Noah era un hombre recto, pero los demás hombres de su generación eran malvados. Yahweh contempló el triste estado del mundo y decidió destruir a todos sus habitantes, con excepción de Noah y su familia, provocando un Mabur. Mabur es diluvio. Informó a Noah de su decisión y lo instruyó para que construyera un arca de 3 pisos, en el que habitaría junto con su familia durante la inundación. Noah cumplió las instrucciones de Yahweh y cuando el arca estuvo terminada, su mujer, sus 3 hijos, Shem, Ham y Jafet, y sus respectivas esposas entraron en ella. Llevaron 7 parejas de cada especie de animal y cada ave kosher o kosher y una pareja de toda otra especie viviente. También almacenaron en el arca toda clase de alimentos para su sustento durante su estadía en ella. En el 17º del segundo mes comenzó a llover copiosamente sobre la área, al tiempo que grandes cantidades de agua surgían desde sus profundidades. Este diluvio continuó durante 40 días y 40 noches, y casi todos los seres vivientes que estaban fuera del arca se ahogaron. Dije casi todos, ¿verdad? Fue de tal magnitud que transcurrieron casi 6 meses antes de que las aguas descendieran lo suficiente como para que el arca se posara en la cima del monte Ararat. Después de otros 3 meses, Noah liberó a un cuervo del arca para comprobar si había aparecido la tierra seca. El cuervo solamente y simplemente voló de un lado a otro, esperando que se disiparan las aguas de la superficie de la tierra. 7 días más tarde, Noah envió una paloma que regresó rápidamente al arca porque no pudo hallar un lugar donde posarse. Luego de esperar otros 7 días, Noah envió nuevamente a la paloma, que regresó esta vez con una hoja de olivo en el pico, lo cual indicaba que las aguas estaban retrocediendo. 7 días más tarde, en la tercera ocasión, la paloma ya no regresó y ahí entonces Noah comprendió que la tierra había comenzado a secarse. Quitó entonces la cubierta del arca y Yahweh le dijo que saliera de ella. Noah así lo hizo luego de permanecer en la nave durante un año hebreo lunar y 11 días, o sea, todo un año solar. Luego ofreció sacrificios de gratitud al Creador por haber sobrevivido. Yahweh estuvo complacido con los sacrificios de Noah y le prometió que nunca destruiría a la raza humana por medio de un diluvio.
Luego hizo aparecer un arco en los Shamayim y le dijo a Noah que serviría como símbolo de esa promesa. Por medio de la descendencia de los 3 hijos de Noah, la tierra volvió a poblarse y aparecieron los fundadores de numerosas naciones. En esa época toda la humanidad hablaba un solo idioma, una Lashon HaKodesh, una lengua Kadosh o una lengua santa, el idioma de lo sagrado. Desafortunadamente la humanidad no aprendió de la experiencia del diluvio y retornó a las prácticas perversas. Las diferentes naciones se reunieron y resolvieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta los Shamayim, hasta el cielo. Hazal, J-A-Z-A-L, Hazal, nuestros sabios de bendita memoria explican que esa gente malvada no estaba satisfecha con poseer solo a la tierra como morada, pensamiento, porque Yahweh debe tener todo el cielo para él, pensaban ellos. Pasaban así por sus mentes. Consiguientemente, la ciudad fue llamada Babel, que significa mezcla o confusión, porque allí fue que Yahweh mezcló los idiomas de la gente que habitaba la Ares. Se sucedieron 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. Y este vivió en Ur-Kasdim y fue allí que comprendió la unicidad de Elohim y arriesgó su vida por rechazar a los ídolos y seguir al Creador. Prácticamente esto es lo que contiene estos casi 6 capítulos en la parashá de Noah. Pero no podemos abarcarlo todo porque es mucho. Comenzamos en el capítulo 6 y versículo 9. Dice: estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y Noah andaba con Elohim. Los rabinos presentan 2 maneras de interpretación de este texto. El primero dice que comparando la conducta de la generación maligna que vivía en tiempos de Noah, él parecía justo. Sin embargo, vemos como la Torá da testimonio de que él era un hombre justo. En hebreo es Ish Sadik. ¿Que andaba con quién? Andaba con Elohim. Además tenemos el texto en el capítulo 7 y versículo 1, donde Yahweh está dando testimonio de que Noah era justo delante de él. Por esto surge la segunda interpretación de estas palabras. Se trata de que Noah era justo y perfecto a pesar de toda la maldad que había en los hombres que le rodeaban. Y esto nos enseña que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que te rodean, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Cada uno tiene una responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante de Yahweh. Nadie puede decir no, porque es que aquel me empujó, porque aquel me aconsejó, porque aquel me dijo. No. ¿Tú eres qué? Tú eres una persona que toma tus propias decisiones. Nadie puede influir en tus decisiones, porque a veces nunca uno sabe si la persona que te influye en tus decisiones pretende el bien o pretende el mal para ti. Entonces, esto nos enseña que Noah dice que andaba con Elohim. ¿Que nos enseña entonces? El verbo hebreo está en forma hitpalel, que es una forma reflexiva, para usted reflexionar. Se puede entender de modo que Noah se hizo caminar con Elohim. No fue una cosa fácil. Se esforzaba para poder hacerlo y lo logró. Y aquí aprendemos que el camino con Elohim requiere disciplina personal. No todo el mundo puede andar con Elohim. ¿Por qué? Porque lo primero que usted tiene que hacer es comenzar a disciplinarse. Entonces Noah
se esforzaba todos los días para animarse a sí mismo a caminar con su Padre Celestial en relación con su atributo de justicia. En medio de una generación perversa en la cual las normas ya no tenían ningún efecto sobre la vida diaria, en medio de esa generación Noah caminaba en las normas del Elohim justo. O sea que Él nos enseña a nosotros que hoy en día nosotros no tenemos excusa. Ay, porque mira para allá todo lo que está pasando. Sí, pero usted puede caminar en en los preceptos, en los mandamientos de nuestro Abba. En Ezequiel capítulo 14, versículos del 12 al 20, el poderoso menciona a Noah como una de las personas más influyentes en la historia humana con Job y Daniel. Entonces dice, andaba. Andaba es la palabra hebrea Hittalel, H-I-T-H-A-L-E-J, Hittalel, se andaba, que viene de la misma raíz de alajá. Alajá es H-A-L-A-J-A acentuada. La palabra alajá es un sustantivo y significa un caminar. La palabra alajá se está usando en el judaísmo como un término técnico para la legislación judía. La alajá es la ley del poderoso expresada en ordenanzas y reglamentos que establecen los hombres que están puestos como líderes en el pueblo de Israel con el propósito de aplicar los mandamientos eternos de la Torá en cada situación de la vida actual del pueblo yahudí. Mientras que la Torá escrita no se puede cambiar. La alajá va cambiando según las circunstancias vividas en cada momento histórico. Y de esto aprendemos que Noah estaba interesado en vivir de forma práctica los mandamientos que el poderoso había revelado a Adán para los seres humanos. Hay un camino recto para el hombre establecido en el momento de su creación. Noah andaba en ese camino y por eso fue llamado Sadik y Tamim, justo e íntegro. Sadik, T-S-A-D-I-K, y Tamim, T-A-M-I-M, Tamim. Sadik, justo, y Tamim, íntegro. Pasamos al capítulo 6, versículo 11. Y la tierra se había corrompido delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Capítulo 6, versículo 11 dice, y la tierra se había corrompido delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Según las escrituras, hay especialmente 3 pecados que trae el juicio del Elohim sobre los hombres: la idolatría, el sexo ilícito y el homicidio. Cuando una nación o un pueblo llega a cierto nivel de estos 3 pecados, Yahweh viene con juicio para eliminar esos pecados. Según las escrituras, hay especialmente 3 pecados que traen el juicio del Elohim sobre los hombres: la idolatría, el sexo ilícito y el homicidio. Cuando una nación o un pueblo llega a cierto nivel en estos 3 pecados, Yahweh viene con juicio para eliminar esos pecados. Un cuarto pecado es también presentado como la gota que hace rebosar el vaso de la paciencia de Yahweh, y ese es el robo. El texto hebreo dice que la tierra estaba llena de Hamás, J-A-M-A acentuada S, Hamás. Hamás significa robos con violencia. Amós capítulo 1 y 2, usted lo puede buscar ahí y lo lee. La palabra Hamás es la misma que hoy en día usa uno de los grupos terroristas en el Oriente Medio. ¿Han escuchado sobre eso? El grupo Hamás. Hamás, robo con violencia. Pasamos al capítulo 6, versículo 12, y dice: y miró Elohim a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la are. Según Rashi, la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. Estos 2 pecados son los únicos que son mencionados en la enseñanza de Shaul
a los temerosos de Elohim entre las naciones como algo de lo que hay que huir, como está escrito en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 y 1 Corintios capítulo 10 y versículo 14. Está escrito que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El camino de cada animal es el proceder natural que el poderoso ha dado a cada especie. Hay una Torá, una instrucción en cada animal creado. Y cada animal sabe cómo comportarse para vivir su vida según el plan del poderoso. Hay un camino para cada especie. También hay un camino para el hombre. Pero en el tiempo de Noé, toda carne había corrompido su camino. Y esta fue la causa del juicio por medio del diluvio. Y este texto nos da a entender que los hombres estaban manipulando los animales de manera que los cruzaban entre las diferentes especies. Y hoy en día nosotros vemos eso también. De esta manera hubo corrupción en toda la carne, ser humano y animal. Entonces Yahweh decide poner fin a este tipo de mezclas. Solo los animales que habían mantenido su originalidad en su especie desde la creación fueron los únicos que podían entrar al arca con Noé. ¿Para hacer qué? Para ser preservados para el futuro, según el versículo 20 que dice: de las aves según su especie, de los animales según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserve la vida. No dice que tuvo que ir a cazarlo. La Torah dice que 2 de cada especie vendrán a ti para que le preserves la vida. Solo los que eran conforme a su especie valían para ser preservados. En el capítulo 6, versículo 14, dice: hazte un arca de madera de gofer. La palabra hebrea que se usa es semejante a la palabra para azufre. Rashi dice que esa madera fue elegida para hacer alusión al azufre que vino con las aguas subterráneas en el diluvio. En el capítulo 6, versículo 18, dice: pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. La relación entre el poderoso está basada sobre el principio de los pactos. A base de los pactos que era establecido, podemos tener contacto con él. Adán tenía un pacto por medio del cual se relacionaba con el poderoso desde el principio, como está escrito en Oseas capítulo 6 y versículo 7, donde dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Pues quiere decir que Abba hizo pacto con Adán y Adán transgredió ese pacto. Y está escrituralmente en el libro de Oseas capítulo 6 y versículo 7. ¿Qué es un pacto? Un pacto es el lazo más fuerte que existe entre dos o varias personas. Un pacto no se puede anular o deshacer. Y este pacto implicaba que el poderoso se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca durante todo el tiempo del diluvio, y también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacer daño a Noé y a sus hijos durante la construcción del arca. Cuando dice tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, de esto aprendemos que los hombres no estaban viviendo en relaciones maritales durante el tiempo del diluvio. Luego, cuando el poderoso les ordena salir del arca, les permite unirse de nuevo con sus esposas, como está escrito en el capítulo 8, el versículo 16. Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Entonces, estaban allí con los animales, ellos tenían tareas, tenían cosas que hacer, eran familiares, pues entonces tenían que guardar ¿qué? Guardar esa palabra que Abba les dijo: ustedes van a entrar ahí, pero miren, nada de nada. ¿Por qué? Porque
Por esa misma causa era que estaba viendo el diluvio afuera, por la mala inclinación, por la perversidad, por las relaciones. Y por eso Abba los dejó allá adentro y ellos pudieron, ¿qué? No se les permitió unirse a sus mujeres, sino luego hasta que ellos salieran. En el capítulo 7 y versículo 1 dice: entonces el poderoso dijo a Noa: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Oiga, los demás cogieron pon. Los demás cogieron pon porque Abba le está diciendo que él solamente vio justo ¿a quién? A Noa. O sea, que los otros 7 que iban a entrar no era lo que Abba quería. Pero entonces, por eso mismo nosotros, cuando los varones son Cohen en su casa, en su hogar, son los que tienen que clamar por su familia, son los que tienen que elevar oración para que Abba sea el que los salve. Porque podemos tener hijos que no le sirven a nuestro padre, podemos tener esposas que tampoco le pueden servir, pero entonces cuando este hombre, el Cohen, que está delante del poderoso, viviendo una vida recta, Abba le escucha, y por causa de él, Abba salva a sus hijos. Y es lo mismo cuando una mujer está sola en su casa, pues entonces una mujer vive rectamente y clama por sus hijos, y Yahweh le escucha. Así que vemos que Noa no solamente caminaba en relación con la justicia de Yahweh, según el capítulo 6, versículo 9, sino también tenía una relación con la misericordia del poderoso. Como bien se ha dicho en el último pasuk, en el último versículo de la parasha anterior, que era Génesis, Bereshit 6:8. Mas Noa halló Hanán. Hanán es gracia ante los ojos del poderoso, del eterno. La gracia es un favor inmerecido y está en relación con el atributo de misericordia de Abba. Y aquí en el capítulo 7 vemos cómo esta relación es reforzada. El poderoso ordena a Noa a entrar en el arca para la salvación de toda la especie humana y los animales, y especialmente los animales limpios, que son los que sirven para ser sacrificados para el poderoso. Y es interesante ver que la revelación de los animales limpios e impuros ya existían en tiempos de Noa. Eso no es ahora. Ya en tiempos de Noa habían animales que puros e impuros. No significa que él podría comerlo, porque los hombres no comían carnes antes del diluvio. Esa diferencia existía únicamente en relación con los sacrificios. He visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Cuando el Eterno da testimonio de que una persona es justa delante de él, no hay ningún hombre, ni ángel, ni demonio que puede cambiar esa sentencia dada por el Tribunal Supremo, como está escrito en Romanos capítulo 8 y versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Yahweh es el que justifica. Continúa en el capítulo 7 y versículo 11. Dice: el año 600 de la vida de Noa, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas fueron abiertas de los Shamayim. Vemos cómo el diluvio no fue solo un producto de la lluvia, sino también de aguas subterráneas que fueron desatadas para inundar la tierra. Y de esto aprendemos que lo que pasó en el diluvio fue una especie de tevilá. ¿Qué es una tevilá? De inmersión, o del otro lado dirían de bautismo. Fue purificación por medio de aguas rituales. Para que una tevilá sea perfecta debe ser hecha en una mikvé. Una mikvé es acumulación de aguas vivas, naturales,
que proceden en su mayoría de fuentes subterráneas. Según la Torá, hay dos elementos que pueden purificar a otros elementos: el agua y el fuego, como está escrito en Números capítulo 31, versículo 23. Todo lo que resiste el fuego, pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Mas todo lo que no resiste el fuego, lo pasaréis por agua. Una vez el Poderoso tomó la decisión de purificar la tierra con agua, y para que fuera una purificación perfecta, la mayor cantidad del agua tenía que venir de fuentes subterráneas. Y así el mundo fue purificado por primera vez por medio del agua. La próxima vez será por el fuego. Las compuertas de los Shamayim fueron abiertas. Según entiendo, la capa protectora de agua que había sido puesta por encima de la atmósfera, según Bereshit capítulo 1, versículos 6-7, había creado un ambiente primaveral durante todo el año. Ahora las compuertas de los Shamayim fueron abiertas y cayó sobre la tierra toda esa agua que había estado por encima de la atmósfera. Y a partir de ese momento, el mundo sería muy distinto. Hasta las estrellas se veían diferentes. En el capítulo 7 y versículo 16 dice: y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Elohim le había mandado, y el poderoso Yahweh cerró la puerta detrás de él. El arca representa la salvación para todos los hombres. Como dije, la puerta es la puerta de la Hanán, de la gracia, y llegará un momento cuando la puerta de gracia será cerrada por el poderoso. Su gracia tiene un límite para el pecador. Si el pecador no se arrepiente a tiempo, el poderoso, el misericordioso, tendrá que cerrar la puerta de gracia para dejar lugar al juicio condenatorio. Y cuando Él cierra, ningún hombre podrá abrir. A veces nosotros pensamos que podemos hacer las cosas como queremos, vivir como queremos, andar como queremos, y después entonces decir: yo le sirvo a Abba. Pero usted está caminando y usted está viviendo por la gracia de Él, por la misericordia de Él. Pero va a llegar un momento, como dice en el libro de Job, que Él no va a estar ¿qué? No va a estar siempre con la gracia con usted. Va a llegar un momento en que esa gracia, como dice ahí, se va a ¿qué? Se va a acabar. Porque el poderoso también se enoja. Porque tanto que está dando ahí usted haciendo las cosas como no debe de hacerlas, y piensa que Abba tiene que estar todo el tiempo perdona, 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 perdona. Oiga, cuando Abba perdona, se supone que usted como persona no vuelva a transgredir, no vuelva a hacer lo mismo. Y no venga a decir: ay, es que yo soy débil en la carne, ay, es que yo quiero no hacerlo, pero hay algo que me impulsa a hacerlo y termino haciéndolo. Oye, lo que te impulsa es la mala inclinación. La mala inclinación que está en ti. Pero si el amor que tú sientes por tu Padre Celestial es más fuerte, de tú querer obedecerle y de tú querer esperar que en un momento dado, porque la Escritura dice que tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá Mashiach, pero tampoco sabemos el día ni la hora en que tú serás llamado. Entonces imagínate, usted dice: estuve 5 años en 20 filas, estuve 10 años. Es más, yo estuve 17 años desde que Roé empezó, y después siguió ahora, y mira ahora, y me he perdido. Pues nunca estuviste convencido, nunca tuviste una convicción propia. ¿Por qué? Porque nadie tiene que influir en ti para tú buscar a Abba. Tiene que ser tu propia convicción, tu propio amor, de decirle: Abba, yo te amo y yo te voy a seguir, no importando quién se meta en el medio. Y no le voy a decir que el camino es fácil,
porque yo más que nadie sé que este camino es bien difícil. Pero la palabra de Abba es refrigerio en nuestros huesos, porque dice, todo lo podemos en Mashiach, que nos fortalece. En el capítulo 7 y versículo 22 dice, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. La palabra hebrea para aliento de espíritu es nishmat. Nishmat, N-I-S-H-M-A-T. Nishmat. Ruach, R-U-A-J. Nishmat viene de Neshama. Neshama, N-E-S-H-A-M-A acentuada. Neshama, que es el alma superior que tiene el hombre, no los animales. Los animales tienen cuerpo y alma viviente, y ese se llama Nefesh Hayim. N-E-F-E-S-H-J-A-Yot-I-M. Nefesh Hayim, al igual que los hombres. ¿Qué tiene el hombre? Nishmat, Ruach. Y los animales, Nefesh Hayim. Pero los hombres tienen algo más, tienen un alma superior. En el capítulo 8 y versículo 13 dice, y aconteció que en el año 601 de Noá, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la Are. Entonces Noá quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. El primer día del primer mes, desde la creación de Adán, corresponde al primer día del séptimo mes actual en el calendario yahudí, el primero de Tishri. Ese día coincide con una fiesta del poderoso en Yom Teruah, el día del toque de alarma, también llamada Rosh Hashanah. Y en ese mismo día se secaron las aguas sobre la Aret y Noah quitó la cubierta del arca. De la misma manera como la cubierta fue quitada del arca, en ese mismo día se abre una puerta en el Shamayim año tras año, para que haya un tiempo de Hanan, de gracia especial, para hacer Teshuvah, arrepentimiento. ¿Entre qué? Entre Yom Teruah y Yom Kippur, el primer día hasta el 10º del séptimo mes, y al final de Yom Kippur es cerrada esa puerta. Capítulo 8 y versículo 20 dice, y edificó Noah un altar al poderoso y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. La palabra para altar es Mizbeach, M-I-Z-B-E-A-J, y viene de la raíz Zabaj, Z-A-V-A-J, que significa sacrificar. El altar es una mesa donde se ofrece una comida al poderoso. El altar es un lugar de encuentro entre el hombre y Elohim. Y Noah tenía que construir ese altar, tenía que hacer un esfuerzo para poder mostrar al poderoso su amor y sometimiento. Cada persona tiene la responsabilidad de edificar un altar al poderoso, un lugar de encuentro íntimo, un sitio donde pueda relacionarse con el Padre por medio de un sacrificio costoso. El holocausto consiste en quemar todo el animal. El animal que es sacrificado sobre el altar representa al hombre que lo ofrece. Y de esa manera el sacrificio de holocausto constituye una simbología de entrega total al Abba Kadosh. Toda mi vida es tuya. Todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. Mi vida no significa nada para mí mismo. Lo único que me importa es agradarte, Abba. Y este es el mensaje de la ofrenda de ascensión, de holocausto, cuando es ofrecido correctamente. La palabra, entonces, traducida como holocausto, es la palabra hebrea Olá, O-L-A acentuada, que viene de la raíz Alá,
A-L-A acentuada, que significa subir. Así que una traducción literal sería una ofrenda de ascensión y una vida entregada totalmente para cumplir con los propósitos del poderoso. Es como un sacrificio cuando sube como un olor fragante a los shamayim. Cuando usted se ofrenda como sacrificio, ¿de qué manera? Buscando siempre los caminos del bien, temiendo a Yahweh y tener, más que temer, tener respeto por Él. Porque podemos ¿qué? Podemos decir que le amamos, pero por el otro lado hacemos ¿qué? Lo que a Él no le agrada. En el 8:21, el capítulo 8, versículo 21 dice: y el poderoso percibió el aroma agradable y dijo al Eterno a su corazón. Y el Eterno percibió el aroma agradable y dijo el Eterno a su corazón: el aroma no vino de la carne quemada de un animal muerto. Lo que produce el aroma agradable es el corazón que está detrás de ese sacrificio. En este caso fue el corazón ¿de quién? De Noah. Él estaba dispuesto a sacrificar estos animales como representación de su propia devoción al Creador, y al mismo tiempo estaba profetizando acerca del sacrificio ¿de quién? El sacrificio del Cordero de Yahweh, que iba a venir más adelante para quitar su pecado y los pecados de todo el mundo. Y esto era agradable para el Creador, y por eso pronunció un juramento, como también está escrito en Isaías, Yeshaya, capítulo 54 y versículo 9. Porque esto es para mí como los días de Noah, cuando juré que las aguas de Noah nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Nunca más volveré. Cuando dice nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, dice la Torá. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. El día y la noche. Rashi dice que al repetir la palabra nunca más volveré, estas palabras se convierten en un juramento. Un juramento es parte de un pacto, y así se instituye un pacto con el cielo y la tierra, con el Shamayim y la Aretz, como está escrito en Jeremías capítulo 33, versículos 20 y el 25. Dice: así dice el poderoso: si pudiera romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, así dice Abba, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y de la Aretz. Mire qué tremendo texto. Capítulo 9 y versículo 1 dice: y bendijo Elohim a Noah y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra. Esta bendición hizo que los 3 hijos de Noah pudieran reproducirse y ser los 3 padres de las 3 razas principales que existen entre los hombres. Continuamos en el capítulo 9 y versículo 3. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo lo doy como os di la hierba verde. A partir de ahora, el hombre tiene permiso para comer carne. Anteriormente, ¿eran qué? Todos eran veganos. Pero a partir de esto, Abba dio el permiso para que entonces pudieran comer la carne. Entonces los hijos de Noah tienen permiso de comer animales impuros. ¿Por qué? Cuando ellos ¿qué? Se corrompieron. ¿Qué hicieron ellos? ¿Volvieron a qué? Volvieron a lo mismo. Entonces la prohibición de comer animales impuros fue dada por nuestro Abba Kadosh. Allí en donde, en el Sinaí, en Levíticos 11 y Deuteronomio 14. Porque después que ellos salieron de arca, se reprodujeron, dice la Torá que volvieron a qué? Volvieron a lo mismo. Abba dio una orden.
vas a comer animales ¿qué? Puros. Pero ellos ¿qué hicieron? Comieron animales impuros. En el capítulo 9 y versículo 4 dice, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. El texto habla de la prohibición de comer carne, a saber, miembros de un animal que todavía tiene su sangre circulando en él. Y esto incluye aquella sangre que está saliendo del animal mientras siga con vida. Y esta norma es para todos nosotros, es decir, todos los hombres. El precepto de no comer carne de un animal aún vivo está ubicado específicamente junto con el precepto que prohíbe el asesinato en Bereshit, capítulo 9 y versículo 5. Continuamos al capítulo 9 y versículo 18. Y los hijos de Noah que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefet. Y Ham fue el padre de Canaán. Canaán fue el primer nieto de Noah. Los nietos también son llamados hijos en las escrituras. Cuando usted tiene un nieto, es como si usted hubiese parido de nuevo. Por eso dice que los nietos son llamados como hijos en las escrituras, en la Torá. Un descendiente más lejano también es llamado hijo. Por eso el Mashiach llamado Ben David, hijo de David, por ser de la casa real de David. En el capítulo 9, versículo 22 dice, y Ham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Un rebelde siempre busca la manera de anunciar los errores de su autoridad y así pierde su bendición. Y en lugar de cubrir las faltas de su padre Ham, ¿qué hizo? Las difundió. Él habló de su padre. Así, aquí es mencionado Canaán, y esto indica que él tenía que ver con el asunto. En el 9:23 dice, entonces Shem y Jefet tomaron. En el hebreo el verbo está en singular, tomó. Y esto nos enseña que fue Shem el que tomó la iniciativa para honrar a su padre y cubrir su desnudez. El humilde cubre las faltas de su autoridad y recibe honra y bendición por ello. Número 1, que Noah no tenía que estar bebiendo hasta emborracharse y perder el sentido. Porque estaba viniendo ¿de qué? De una sociedad en la cual el poderoso los había destruido. ¿Por qué? Porque por ahí mismo comenzaron ¿qué? Oiga, esto va más profundo. Estas explicaciones van más profundo de esto. Porque Abba los sacó de una sociedad corrompida, violenta, pero entonces es como a veces nosotros decimos, cuando alguien recibe el poderoso y decide congregarse, es más fácil sacar a la gente ¿de dónde? ¿De dónde? Sacar a la gente del mundo es más fácil y traerla acá, pero es más difícil sacar el mundo de la persona. ¿Ve? Eso pasó con los hijos de Noah. ¿Por qué? Porque su hijo no debió haber hecho esto. Él, entonces, al hacer esto contra su padre, que sabemos que hizo unas cosas que no debía de hacer, y luego las difundió a sus hermanos, y sus hermanos, en vez de seguir, wow, de verdad, no, ¿qué hicieron ellos? Cogieron manto, caminaron de espalda y lo taparon a su padre. Ya, desde ahí ya, estoy bien segura que ya Abba también volvería a arrepentirse. Los acabo de sacar de una sociedad que no merecían estar vivos. Le doy la oportunidad de vida y vuelve a transgredir. En el capítulo 9, versículos 24 al 25, cuando Noah despertó de su embriaguez,
que no tenía que estar embriagado, y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. El hijo menor de Noá fue Canaán. La Torá no dice lo que había hecho. En los Midrashim se especula sobre esto. Algunos dicen que cometió acto perverso contra su abuelo. Los hijos de Canaán fueron los fundadores de la ciudad de Sedón y Amorá, que fueron juzgadas por sus actos de inmoralidad, de perversidad y de sexualidad. Noá vio proféticamente lo que los descendientes de Canaán iban a hacer y por eso lo maldijo. En el capítulo 11, versículo 4 dice: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los Shamayim, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. La torre de Babel fue construida para vanidad y orgullo. En la rebeldía que se había levantado bajo Nimrod y que estaba tomando el control sobre todos los hombres del mundo, intentaron hacer una ciudad y una torre para desafiar al poderoso. Los motivos detrás de sus ideas eran rebeldes. Los hombres ya no querían estar sometidos al Creador, sino se inventaron su propio sistema de culto. Y en el primer capítulo de la carta de Shaul a los romanos, él explica todo este proceso de apostasía. En el capítulo 11 y versículo 26 dice: Terah vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Abraham era uno, dice Ezequiel capítulo 33 y versículo 24. Uno en el sentido de que estaba solo en su búsqueda de Elohim. Y aunque había nacido con una familia de idólatras y toda su generación consistía de idólatras, buscó al Creador pese a la oposición que tuvo que enfrentar. De la misma manera, todo aquel que desee servir al Creador no deberá temerle a la oposición que encuentre, aunque enfrente dificultades de sus padres, de su esposa, de sus amigos y demás. ¿Qué debe hacer? Debe continuar buscando a Yahweh hasta que, al igual que Abraham, llegue a él. Shabbat Shalom.